estupenda oportunidad tenemos hoy para compartir con ustedes desde Visión Global 2020, Matrimonio y Familia. Les habla su servidor Humberto Cortés y en esta ocasión estaré hablando para ustedes acerca de los propósitos del hombre. Trataré de mencionar por lo menos unos 6, hay más sin duda alguna, pero en esta oportunidad son los que compartiré. Quiero leer lo que dice la palabra del Señor y al llevarlos a la palabra nos encontramos en Jeremías capítulo 29 y el versículo 11 y dice: porque yo sé, dice el Señor, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. En esta oportunidad quisiera, al mencionar los propósitos del hombre, comenzar por lo que ha sido una dinámica de vida en mí por los últimos casi 40 años. Siempre me escuchan decir que yo quiero descubrir el propósito de Dios para mi vida porque yo sé que Dios tiene planes para mí. Cuando leo Jeremías 29:11, siempre me presento delante del Señor y le digo: tú tienes planes para mí, yo quiero ver dónde encajo. ¿Por qué? Porque no solamente quiero descubrir el propósito de Dios para mi vida, sino que quiero accionar en mi mayor potencial. Y número 3, yo quiero sembrar la mayor cantidad de semillas en el menor tiempo posible, y esto nos lleva justamente a este esfuerzo que estamos llevando hoy para bendecir sus vidas, para bendecir sus familias, para bendecir sus ministerios. ¿Qué significa la palabra propósito? En esencia, el propósito es definido como la intención y razón original para la creación de una cosa. Por eso, siempre menciono que nosotros los hombres necesitamos descubrir el propósito de Dios para nuestras vidas, y solamente lo podremos descubrir cuando entendemos que necesitamos recibir instrucciones de Dios. Para ser efectivos necesitamos recibir instrucciones de Dios. Esto para comprender que Dios espera que seamos los maestros de nuestras casas y que tengamos una palabra y seamos comunicadores de buenas noticias para un mundo que hoy está hundido en una tremenda incertidumbre. A través de mi exploración en ese tema tan importante, he podido identificar, vamos a ver, 6 propósitos principales y menciono los a partir del número 1. Número 1, morar en la presencia de Dios. Génesis 2:8 dice: y Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Esto implica que necesitamos vivir en el ámbito de la presencia de Dios, que necesitamos amar la presencia de Dios y además desear compartir este regalo que Dios nos ha dado con otras personas. O sea, cuando nosotros nos desarrollamos en el ámbito de la presencia de Dios, comprendemos que no existe nada sobre esa tierra que sea más excitante que adentrarse en el corazón de Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Venimos a amar entrañablemente esa experiencia, y porque ahí encontramos un baño de realización en nuestras vidas, un baño de sanidad en nuestros corazones, y nos llena de propósito para compartir esta bendición con otras personas. Para los que son padres, en el caso de los hombres que ya son padres, entonces encontramos un tremendo beneficio que se desprende como resultado de amar la presencia de Dios, de vivir en el ámbito de la presencia de Dios. Y este beneficio que se desprende es justamente el que está señalado en el Salmo capítulo 112, verso 1, verso 2 y verso 3, que dice: bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Viene el resultado: su descendencia será poderosa en la tierra. El propósito número 2 tiene que ver con manifestar entonces lo que Dios puso dentro de él. Escuchamos muchas veces hablar a las personas de que quieren una doble unción, y la pregunta sería: ¿para qué quieres una doble unción? Bueno, la primera tiene que ver para que nosotros no solamente subsistamos y ejecutemos el plan de Dios. La segunda tiene que ver para compartir, para llevar este mensaje de aliento y este mensaje de esperanza, y de esta manera estamos manifestando el propósito número 2, que es el de sacar lo que Dios ha puesto dentro de nosotros. Eso se llama, en esencia, se llama
modelando o modelar cultura de reino. ¿Qué significa? Bueno, traer a la tierra como se vive en el cielo, o traer las cosas que están en el cielo, traerlas a la tierra. Cuando tomamos este libro, la Escritura, este nos habla de un rey, el Rey Todopoderoso, el Señor Jesucristo. Entonces, lo segundo es que tiene que ver con una familia real, esa somos nosotros. Y número 3, la responsabilidad de esta familia real, que es la de colonizar la tierra con la cultura del reino. Y cultura del reino se refiere en esencia a cómo vivimos y nuestro sistema de valores basados en principios bíblicos que interiorizamos, con los cuales nos comprometemos y da a luz una conducta donde otros pueden glorificar a Dios por lo que ven en nuestras vidas. Esto nos convierte en agentes de cambio donde quiera que nos encontremos. Ese es parte del propósito principal para con nosotros los hombres, que podamos ser referentes, que podamos ser gente que le demostramos al mundo que el reino de Dios sí funciona, que el evangelio sí funciona y que esta palabra sí funciona y que no es un libro viejo ni tampoco un libro nuevo, sino un libro eterno con el cual estamos comprometidos. Propósito número 3 tiene que ver con ser cultivadores. Dice la Biblia en Génesis capítulo 2, verso 15, lo puso en Edén para que lo cuidara y lo labrara. Número 1, significa que mejoramos todo lo que Dios pone a nuestro cuidado, comenzando con nuestras propias vidas, donde anhelamos y deseamos un crecimiento, el cual se inicia cuando nos hacemos responsables de nuestros actos, cuando estamos en la capacidad de autoevaluarnos, de disciplinarnos, porque queremos que el mundo, para la gloria de Dios, conozca nuestra mejor versión. Número 2, maximizamos el potencial nuestro y de lo que Dios ha puesto a nuestro cuidado, y esto tiene que ver con nuestra familia. Nuestra familia representada ahí por nuestra esposa y por nuestros hijos. Queremos cultivar en ellos el que sean cada día mejores, el darles una fama a la cual ellos puedan aspirar y ser facilitadores para que Dios los lleve exactamente a donde Dios quiere llevarlos. ¿Por qué? Porque maximizamos todo aquello que Dios pone a nuestro alcance. Propósito número 4, habla de ser protector, ser un protector. Y ser un protector comienza por ejercer una buena mayordomía. Toda nuestra vida está enmarcada en el concepto de mayordomía. Mayordomía en esencia significa que estamos al cuidado de los bienes de otro. Entonces, nuestra propia vida tiene que ser administrada dentro de este concepto de mayordomía. ¿Para qué? Para que Dios pueda usarnos en nuestro mayor potencial. Si soy casado y tengo una familia, no necesito que ninguna entidad defienda a mi esposa o defienda a mis hijos, porque yo entiendo que parte del propósito de Dios es que yo sea un protector. Entonces yo voy a ser el protector de mi familia, el protector de mi hogar, el guardián de mi hogar, el pastor de mi casa. ¿Sabe que en los tiempos bíblicos meramente, en aquellas épocas, cuando un pastor no encontraba pastos cerca de sus propiedades, tenían que irse a lugares alejados y no podían regresar por las noches? Entonces ellos ubicaban unas cavernas donde meter las ovejas, y ellos como los pastores y guardianes de ese rebaño, ellos se sentaban a la entrada. Lo que significaba era que si un lobo o una fiera quería venir por una oveja, tenía que pasar por encima de él. Y si una oveja quería salirse del rebaño, tenía que pasar por encima de él, lo cual no era posible. ¿Por qué? Porque él entendía que era un protector de ese rebaño. Hoy nosotros somos protectores de nuestro rebaño, somos protectores de nuestro hogar. Asimismo, los recursos que Dios pone en nuestras manos. Entonces, somos capaces de sea nuestra vida personal, sea nuestra vida familiar, o sea nuestra vida, qué sé yo,
ministerial o empresarial, somos capaces, por la gracia de Dios, de poder llevarlo desde una semilla hasta un bosque. Porque esto no ocurre en automático. Dios tiene que usar a alguien. Por eso Él dice, en el verso que compartí al principio, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. La clave está para descubrir estos propósitos en que yo debo de calibrarme con el pensamiento de Dios para poder fluir en la dimensión que Dios quiere y traer este beneficio, no solamente para nuestras vidas, sino para lo que nos rodea. El propósito número 5 habla de ser un maestro. Dice Isaías en el capítulo 38, en el verso 19, dice que el Padre enseñará al Hijo sus caminos. Y esto me maravilla porque compagina con lo que yo siempre hablo. Al descubrir el propósito de Dios para nuestras vidas, entendemos que Dios quiere que yo sea el maestro de nuestra casa. Y para poder hacerlo, necesitamos hoy más que nunca entrar a este libro, volver a este libro. No lo vamos a poder hacer solos no lo lograremos. Necesitamos volver al libro de Dios, pararnos y volver a ver por las sendas antiguas, porque ellas nos dirán por dónde es el camino. Y cuando vamos a la Escritura, nos encontramos, por ejemplo, con el libro de Proverbios, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, donde el Padre dice, hijo mío, si hicieres, hijo mío, si guardares, hijo mío, si atesorares. Necesitamos atesorar la palabra de Dios, interiorizarla en nuestro corazón y después presentarnos más que como maestros, como modelos de que este libro produce un impacto y produce un cambio en nuestras vidas tan profundo que cuando nosotros ya no estemos aquí, nuestros hijos sean los que tomen este libro y recuerden siempre y digan, mi padre nos enseñó, mi padre nos modeló, mi padre nos enseñó y hoy él no está, pero nosotros seguimos con su legado. Debemos documentarnos, debemos investigar, debemos vivirlo, debemos enseñarlo, pero exactamente en el espíritu de Esdras. Esdras capítulo 7, en el versículo 10 dice que Esdras, el hombre de Dios en su momento histórico, él tomó el reto de preparar su corazón para inquirir en el libro de Dios, en la ley de Dios, en los estatutos de Dios. Y número 2, dice que para cumplirla, porque eso no se trata meramente de conocimiento. Yo conozco tantas personas a lo largo de mi vida ministerial con grandes títulos, con grandes doctorados en teología, y Dios no nos va a felicitar porque lo estudiemos a Él. Dios nos va a bendecir porque lo obedezcamos a Él. Este es un tiempo de volverse como Esdras entonces para preparar el corazón, ir y descubrir el propósito de Dios para nuestras vidas y después para cumplirla y tercero, para enseñarla. Propósito número 6. Debe aprender a ser cabeza y no jefe de su hogar. Entonces, encontramos con que esto no es automático. El hombre nació para ser líder, pero esto no ocurre de forma automática. Nació para ser líder, pero debe de convertirse en líder. Y para convertirse en líder, tiene que aplicar aquel principio bíblico de las palabras del Señor Jesucristo, cuando Él dijo, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis. Es una cuestión intencional, es una cuestión de mi voluntad rendida. ¿Para qué? Para poder descubrir dónde Dios me quiere, qué quiere que diga, cómo quiere que lo haga. ¿Por qué? Porque ahora estoy hablando de que debe de aprender a ser cabeza y no jefe de su casa. El que es cabeza es alguien que direcciona, es alguien que tiene visión, es alguien que no solamente brinda conocimiento a los de su casa, sino que les da una brújula para que ese conocimiento no se pierda. Bien, es alguien que viene a ser investido
de autoridad por el Señor, pero ejerce autoridad. El que ejerce autoridad lo hace en beneficio y para protección de los suyos. No ejerce autoritarismo. Se parece, pero no es igual. Porque el autoritario no toma en cuenta a los demás. Número 2, no suprime, oprime o deprime el potencial y los talentos de los otros. Es alguien que es vacunado contra los celos y contra la envidia. Y parte de su delicia y parte de su deleite es ser un facilitador para que otros logren y lleguen a donde Dios quiere llevarlos. Y en este punto quiero detenerme solamente un instante para mencionarles lo siguiente. Dios prepara las vidas en el cielo y las diseña para el éxito. Tristemente, muchas veces son preparadas para el fracaso en sus hogares. Pero yo quiero hablar en esta hora con tanta esperanza de quienes escuchan a alguien que lo ha logrado, no en mis propias fuerzas, sino en la capacidad de Dios. Que le doy la gloria a Dios por lo que Él me ha enseñado, por lo que me ha mostrado y porque a la vez, mire, recuerdo claramente que mi padre decía, vos sos un perdedor, nunca vas a llegar a ningún lado. Mi padre decía, nunca podrás sacar adelante una familia. O sea, él se ocupó de vertir sobre mí todas las palabras negativas habidas y por haber. Sin embargo, me maravilla saber que ahora tengo un Padre Celestial que cree en mí, un Padre Celestial que me afirma, un Padre Celestial que dice que tiene planes para mi vida, un Padre Celestial que me da una fama a la cual puedo aspirar. Y por eso glorifico el nombre del Señor. Entonces, ¿qué celebro? Que yo no soy lo que mi Padre dijo que yo sería o no sería. Yo soy lo que la palabra de Dios dice que yo soy. Pero dentro de las cosas que Dios me enseña es a convertirme en la antítesis de mi Padre. ¿Para qué? Para que cuando yo tengo mis hijos, cuando mis hijos vienen, ellos son adoctrinados, ellos son enseñados, ellos son marcados por las palabras de su padre desde que estaban en el vientre de su madre. Entonces ponemos en práctica esto y tengo 3 hijos, Susan de 32 años, Daniel de 31 y Jonathan de 16. Con ellos, mirándolos a los ojos, besándolos muchas veces, hablando palabras de bendición sobre sus vidas y diciéndoles, ustedes llegarán más lejos que su padre. Sueñen en grande, aten su carreta a una estrella. Nadie puede obligarlos a pensar en pequeño. Y podría testificarles de las maravillas que Dios ha hecho con nuestros hijos. Pero esto viene cuando entiendo el propósito de Dios para mi vida y que uno de ellos tiene que ver con que yo aprenda a ser cabeza y no jefe de mi casa. Termino. Yo quiero guiarle a usted en una oración. Tal vez sea la oración más corta de su vida, pero si usted la hace de todo corazón, le garantizo que su vida nunca jamás será la misma, porque esa oración será sacada de lo profundo de su corazón. Así como un día Jacob, el patriarca, clamó a Dios, su conducta le metió en problemas personales, familiares, patrimoniales, pero él se atrevió a volverse un día al Dios del cielo y en su clamor le dijo, no te dejaré si no me bendices. No puedo explicar toda la temática que gira alrededor, nada más que él clamó a Dios. Clamó al Dios que le podía cambiar su identidad y sus circunstancias. Es al mismo Dios que usted puede clamar ahora con esta breve oración. Dígale, Señor, dígalo fuerte, diga, Señor, en el nombre de Jesús, permíteme ser la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Hoy he escuchado tu palabra. Hoy trazo una línea. Y en el nombre de Jesús me dispongo a no ser el mismo nunca jamás. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga rica y abundantemente. Muchas bendiciones.